Vamos a hablar un tema muy bonito que todos conocemos la historia. Karen habló un poco de ese tema el miércoles pasado sobre David y Goliat, pero vamos a profundizar algo que tiene que ver mucho con nuestras vidas, con la historia que pasó en ese entonces. Todos conocemos que esa historia está en Primera de Samuel, capítulo 17. Recordemos que esta es una batalla que se estaba viviendo en el Salmo, tengo el Salmo 17, en el 1 Samuel capítulo 17, donde vemos un pueblo que estaba atribulado en el momento porque estaba siendo agredido con palabras, estaba siendo intimidado por un gigante que todos conocemos que se llama Goliat. En ese entonces, Goliat representaba como un poder, como una autoridad en ese momento, pero recordemos que el pueblo de Israel, cuando estaba pasando por esa batalla, estaban todos en pie de guerra, estaban preparándose para cuando ese gigante iba a llegar, ellos a atacar. Pero ¿por qué no lo hacían? Ellos como pueblo escogido por Dios, ¿por qué ellos no llegaban directamente hacia los filisteos? Si logramos leer la historia, dice que en un monte estaba el pueblo de Israel y en el otro monte estaban los filisteos. Es decir, en uno estaba lo que representaba a Dios y en otra parte estaba lo que representa el enemigo, el ataque, las artimañas, las maldades. Eso es lo que estaba representando en ese momento. Y era un pueblo que yo estaba reflexionando hoy, que recordemos que ellos tenían a Dios como su rey. Ellos querían rey y en ese entonces Saúl demostró ser su rey. Pero mira cómo estaba Saúl, asustado, estaba intimidado por un gigante que no solamente se representaba fuerza por lo grande que era, sino utilizó una armadura para intimidar aún más. Estaba totalmente vestido con coraza de bronce que pesaba tantos kilos, que todo lo que esa armadura que él tenía pesaba y aún mostraba más miedo, más terror. Por eso el pueblo no caminaba y él comenzaba a gritar, a desafiarlos, a intimidarlos. ¿Pero para qué? Para hacerse aún más grande y decir que ese pueblo no valía. Y ellos estaban quietos, estaban ahí quietos. ¿Cuántas veces el enemigo nos deja así? Nos intimida, que eso te va a salir mal, que no lo hagas, que esto, y estamos ahí asustados, sabiendo que tenemos al Dios ahí con nosotros. Y el pueblo de Israel se le olvidó que estaba Dios ahí con ellos, porque ellos decidieron cambiar a su rey por poner a Saúl y empezaron a mirar a Saúl. Como Saúl tenía miedo, ellos no podían hacer más nada, tenían que sentir lo mismo. Entonces vemos que si ellos hubieran puesto la mirada en Dios y desde entonces hubieran tenido al Dios como su Salvador, como su fortaleza, su victoria, hace rato ellos no hubieran sido intimidados, sino ellos hubieran ido allá y enfrentar al enemigo y destruirlo. Pero tuvieron que pasar por eso, porque se olvidaron de Dios, quitaron su mirada y pusieron la mirada en el hombre. No es el hombre, iglesia. Por mucho que nosotros, el Señor levante aquí grandes líderes, tenemos a nuestro pastor, nosotros tenemos un Dios sobre ellos, amén. Que nosotros venimos acá, pero somos guiados por Dios y Dios los usa a ellos para ellos darnos fuerza. Usted se imagina el pastor temeroso y el pastor ahí asustado y por ejemplo que ya viene el COVID, que ya viene una cosa y ¿cómo quedaríamos nosotros? Igual. Pero nosotros tenemos nuestra mirada en un Dios que aunque vengan miles de batallas, miles de acechanzas, aunque el enemigo se levante, nos grite, nos señale, nos intimide, nosotros no debemos temer. No debemos temer. Recordemos que ese hombre, ¿por qué fue sin armadura? Porque él sabía que el pueblo de Israel era mayor, él sí conocía, pero se disfrazó, el enemigo se disfraza como un poderoso para darnos aún más miedo. Y aquí está la historia. ¿Por qué ese paladín de Goliat, por qué no fue directamente? Si no estaba esperando, vengan,
Entonces se levanta un joven que se llama David. David ya estaba acostumbrado a proteger lo suyo, proteger sus ovejas. Él actuaba como un pastor y por eso David aprendió a matar cierto tipo de bestias del campo cuando venían a atacar a las ovejas de él. Él lo defendía capa y espada. Y cuando David se fue para allá, el papá lo manda para que le lleve alimentos a su hermano y averigüe cómo está el tiempo allá. Quiere decir, ¿cuánto tiempo no duró Goliat intimidando al pueblo de Dios? ¿Cuánto que tuvieron que ir a mirar? ¿Y cuánto el pueblo estaba callado esperando respuesta? ¿Quién dijo que debemos nosotros escondernos de un Goliat? ¿Será que Dios nos llama para escondernos del Goliat? Jamás. El Goliat se disfraza y se puso gigante y se convierte en el problema más grande, como si fuera el Dios más grande. Y Dios estaba allí. Y el pueblo asustado, el pueblo de Dios asustado. Y David viene y se da cuenta, ¿qué es lo que dice ese gigante? ¿Qué es lo que dice él? Pero David había escuchado, sino que David quería que alguien le dijera. Y el pueblo respondió. ¿Qué le respondió el pueblo? Busquemos en el 17. Esa historia todos no la sabemos, podemos leerla en nuestras casas. Pero hay una parte donde el pueblo le responde. En el verso 27, y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así era el hombre que le venciere. O sea, David dijo, pero ¿qué está diciendo ese hombre? Ese pobre, ¿cómo le llama? Incircunciso. O sea, David sí lo estaba viendo pequeñito a él. ¿Y cómo lo veía el pueblo de Dios a Goliat? ¿Cómo a veces vemos los problemas nosotros? Y a veces hay personas que no ayudan. Te lo ponen más grande. No, imagínate que si tú entonces es mejor poner la mirada y el oído en lo que diga Dios a lo que diga el hombre, ¿verdad? Sí, porque hay muchos en el pueblo que estaban ahí diciendo: no, si ese era un gigante, ese nos va a matar, nos va a vencer, nos va a destruir. Toda esa palabra destruye, intimida. Tras que lo decía el enemigo, lo repetía el pueblo. Entonces, ¿con qué ganas a veces nos da a nosotros de enfrentar a Goliat? Goliat en estos momentos es ese pequeñito problema que se disfraza en gigante para no ser destruido. Y David le dice: ven acá, ¿qué es lo que dice ese pobre incircunciso? Échamelo a mí. ¿Cómo así que él está avergonzando, intimidando a los escuadrones del Dios viviente? Mira cómo le dice él: del Dios viviente. David sabía que ese era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se le había olvidado que ellos eran de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Se nos olvida a veces que tenemos un Dios que está delante de nosotros. Se nos olvida a veces, hermanos. Se nos olvida y tenemos que estar pidiendo a veces oraciones a otros porque no podemos. Porque se nos olvida que hay un Dios que también nos escucha. Se nos olvida que tenemos un Dios ahí. Y Dios estaba, y por eso David reconoció que la presencia de Dios estaba allí. Y por eso David dijo: yo voy. Porque si tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y mira cómo lo llamó. No lo estaba llamando como un Dios proveedor, porque no había necesidad económica, ni había necesidad de comida. No lo estaba llamando como un Dios sanador, porque ellos no necesitaban sanidad. Lo estaba llamando como el Dios que era del momento. Y a veces se nos olvida reconocer a Dios como el Dios del momento que es. Lo estaba llamando como el Dios Jehová de los ejércitos, un varón de guerra de verdad. Y le estaba diciendo: Goliat, ¿tú por qué no te enfrentas de verdad a un varón como yo? Y Goliat dice que se acerca, dice la palabra que se acerca a Goliat. ¿Y cómo mira a David? Y le dice: yo te ataco a ti y yo le doy tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fueron las palabras que le lanzó Goliat a David. Y David dijo: con que así es el tema. David dijo:
Recordemos que a David lo iban a disfrazar también como a Goliat, recuerdan que le iban a poner casco, le iban a poner armadura, y David, no, yo no ensayo para esto, yo nunca me ensayé, me puse un coso de eso para pelear. Si yo mataba bestias, yo mataba lobos rapaces que venían a meterse al rebaño, a mi redil. O sea, yo sé pelear. Y el pueblo quedó. Y Saúl estaba hablando con David, pero Saúl se le había olvidado después quién era David. Entonces David va y David, ya yo sé. Mira algo que pasó. Muchas veces decimos que David mató a Goliat. ¿Con qué? Con la onda. Hasta ahí quedó la historia, y nosotros ya desde que entramos al evangelio creemos que David mató a Goliat con la que lanzó la piedra y ¡pum!, lo mató. David fue estratégico, y hay cosas que Dios también permite. Si Dios está con nosotros, Dios permite que nosotros hagamos estrategia para destruir al enemigo. Dios no lo va a hacer todo. Dios está allí, pero Él espera que nosotros hagamos. ¿Cuál fue la estrategia de David para matar a Goliat? Primero lo privó, lo hirió. Y quiere decir que a veces los problemas están heridos, están en el suelo, y nosotros a veces hasta lo perdonamos. Y alguien herido tiene dos opciones: o morir o resucitar. Y David dijo, este está aquí en el suelo, este no resucita. Por mí no resucita. Porque si se metió con el pueblo de Dios, pailas, le dio de una. Los problemas se cortan ¿de dónde? De raíz. No hay que darle segundas oportunidades con el enemigo. No se negocia. Si tú tienes un hijo que el enemigo lo está usando para intimidarte, si tú tienes un esposo que Dios usa para intimidarte todos los días, te está dando dolores de cabeza, recuerda que eso lo está usando un Goliat para intimidarte. Te ha faltado, no a tu hijo, ha faltado pararse. Porque es mi hijo, lo voy a perdonar, lo voy a consentir, que él es mi bebé. Ha faltado pararse firme, no contra el niño, sino con lo que está actuando con él. Entonces, el enemigo hay que cortarlo de raíz. David, ¿usted se imagina si David hubiera dejado a Goliat herido? Le pegó justico, porque es que Goliat tenía una coraza, tenía un casco de bronce, todo. Y la figura que tenía aquí, esa coraza, ahí le dio David. No fue estratégico, ahí le dio. Cogió las cosas más pequeñas, y como cayó, le dijo David, como él es gigante, el cuchillo que yo tengo no le va a cortar la cabeza. Los escuadrones también tenían muchas armaduras, pero tampoco. ¿Qué le hizo David? Cogió la propia espada del gigante, que también debió ser una espada grande, y ¡pam!, le cortó la cabeza. La palabra no es más grande. La palabra que usó, o sea, eso demuestra la espada. ¡Pam! Con tus mismas palabras te las come. David le dijo, ahora tu carne se la he hecho a las bestias del campo. Y mira lo que hizo Goliat. Goliat le dijo unas palabras: tu carne se la he hecho a las aves del campo, y tu carne se la comen las aves del cielo y las bestias del campo. Y David le dijo, tu carne, le dijo lo mismo, pero le dijo, y tu pueblo, todo el pueblo tuyo, se lo comerá las bestias del campo. Lo amenazó con uno, pero David lo amenazó con todo. Un chiquitico. ¿Y qué pasó? Cuando fue destruido el gigante que demuestra a David como el enemigo mayor, existen los demonios que están alrededor ahí atormentando a tu familia, a nuestra familia, a nuestros hogares. ¿Qué hicieron ellos? Huyeron. Hablemoslos así en la parte espiritual. Cayó la cabeza, que es llamémoslo el Satanás, el enemigo, cayó. Y todos los demonios que representaban, todos los filisteos que estaban ahí, que es el ejército que estaba con él, ¿qué tuvieron que hacer? Huir. Dependían de un disfraz de gobierno. Como el gobierno fue quitado,
los demonios tuvieron que huir. Si por un camino vendrán, por 7 serán dispersos. ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel después que David hizo todo eso? Se fueron detrás de los filisteos y los acabaron. ¿Y dónde quedaron todos ellos? Muertos por ahí, porque dice la Biblia que cayeron en valles, cayeron en muchos lugares. O sea, lo que él le dijo, David se lo multiplicó. Entonces, ¿Dios estaba allí? Dios estaba ahí. Dios estaba, no me invocaron, no actuó. Porque Dios, vea, Dios coge en ellos hubieran desde un principio invocado a Dios, ese pueblo gana la batalla porque la gana. Pero estaban poniendo la mirada en un rey que tenía más miedo. ¿Qué se puede esperar de la autoridad? Si una autoridad muestra miedo, ¿qué se puede esperar del cuerpo? Entonces, esta es la historia que les quería contar de no tener miedo, mostrar autoridad. Ahora no vamos a estar todos los días echando fuera demonios ni nada, no, tampoco hay que desafiar, porque a veces tenemos esa costumbre de todo el enemigo lo desafiamos y a veces estamos y nos dan, no, si no estamos preparados, entonces, pero ¿sabes cómo el enemigo está alejado? Cuando tenemos nuestra mirada en Dios, hay paz. ¿Para qué va a entrarle si no cabe? ¿Verdad? Está la presencia de Dios, si permanecemos cantando alabanza, si le servimos a Él, si estamos pendientes a las cosas de Dios, el enemigo no cabe en el lugar. Yo escuché un pastor que decía: mente vacía, taller de Satanás. Es un taller que Satanás usa y hace de todo. Pero si mantenemos nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, que esto, que el domingo hay una actividad, que esto, y que el hermano, que hay que haber discipulado, que hay que... O sea, ese es un tema en que el enemigo no tiene cabida para nada. Entonces, aquí vemos de que no debemos dejar herido al enemigo. El enemigo hay que cortarlo desde raíz. Recordemos que Jesús hizo una obra hasta el final, perfecta, poderosa, hasta el final. Y venció al enemigo, lo persiguió con su sangre eterna hasta llegar a las miles de generaciones. Por eso dice que nuestros pecados fueron perdonados de primera, segunda, tercera, cuarta. Todas las generaciones las alcanzó Jesús con su sangre. O sea, hasta el final, hasta allá te cojo, hasta allá te quito las llaves, hasta allá voy. ¿A dónde estaba el enemigo? Abajo. ¿Hasta dónde fue Jesús? Hasta allá voy. Si lo hubiera perdonado, te dejo las llaves, ¿qué hubiera hecho con nuestras vidas? ¿Qué hubiera hecho David si hubiera perdonado a Goliat? Lo hubiera dejado herido, hubiera resucitado. Y David hubiera dicho: dejó al pueblo de Dios. O sea, algo que me impresiona de David, que David sabía que ese era el pueblo, y por eso ¿quién le da rabia cuando hablan mal de la iglesia? A mí me da rabia, ¿verdad? A uno le da rabia cuando hablan mal de la iglesia, de tu pastor. A uno le da como que esa rabia, pero es algo natural porque sentimos un celo por las cosas de Dios. Lo mismo sintió David, como ese hombre incircunciso que no sirve, usando cosas, palabras para destruirnos, va a venir a echarle temor al pueblo de Dios. ¿Y tú quién eres? Tu carne se la doy a todas las bestias es más, yo creo que hasta las ovejas de David pudieron haber comido eso. O sea, David pudo haberle dicho: o sea, tú no eres nada. Mejores presas cazaba David para sus ovejas. Goliat no era nada. Entonces, este es el mensaje que le quería yo dar, porque yo le decía a mi hermana Grace: ¿tú te imaginas si David, que a veces creemos que David mató a Goliat con una piedra? Tenemos ese cuento aquí. Pero no, David, la estrategia que usó David fue, estando con Dios, fue inmensa. Una piedra no pudo nunca haber matado a David, a Goliat. Fue una estrategia que usó pequeña para poder llegar a lo grande. Y la victoria la cogió porque la cabeza se la llevó. Por si las moscas, la cabeza iba a ser como Terminator. Se pegaba al cuerpo y otra vez. O sea, David se curó en salud con todo. David se curó en salud con todo. O sea, la iglesia, nosotros debemos curarnos con todo, ¿verdad? No dejarle espacio al enemigo para nada.
Entonces, el pueblo de Israel representa mucho nuestras vidas. David representó que Dios llegó. ¿Qué pasó aquí? Yo soy el rey. ¿Y Goliat qué representa? Los desastres de la vida, ¿verdad? Todo lo que la vida trae. Desastre, desánimo, confusión. Ataca a la persona que más quiere ahí para tenerte ahí, pero ya está bueno. Y de nosotros depende levantarnos como David. El enemigo no se perdona. Recordemos cuando Saúl fue desechado, había un hombre que sí lloraba a Saúl. Lloraba a Saúl. Estaba el profeta Samuel llorando a Saúl. ¿Y qué le dijo Dios? Ya lo deseché. Si Saúl hacía las cosas incorrectas, abría espacio al enemigo, los perdonaba a enemigos, dejaba puertas abiertas. Y Dios decía no, y Saúl hacía así. Y eso trae maldición no solamente a su vida, sino al pueblo. Cuántas victorias cuántas batallas no perdía el pueblo por causa de unas malas decisiones. Lo cortó de raíz. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Ya no llores más. Ya yo levanté a uno mejor que tiene el corazón conforme al mío. ¿Ves? Úngelo. Y ese va a ser el rey. Y ese fue David. Ese. No nos preocupemos por si alguien se quiere ir, por si alguien. No. Ya. Yo siempre he dicho que Jesús en Mateo hablaba para ¿quiénes? En Mateo, para los romanos creo que era, si no me equivoco. En Lucas, para los griegos, porque la Biblia dice que no solamente para el pueblo, sino para griegos, romanos, esclavos, libres. Estaba el libro Mateo, Marcos, Lucas, y viene Juan. ¿Y Juan qué dice? Ya no solamente el evangelio será para tales personas, sino la salvación no solamente va a ser para el pueblo de Israel, sino para el que cree. Para el que cree. Esa es opción. Y nosotros tenemos opción a partir de entonces. Dios, Jesús nos ha dado opción para todo. Pero para escogerlo a Él, ya esa es opción de nosotros. Yo decido si sigo o decido si me aparto. El pueblo de Dios decidió escoger, dejar a Dios y escoger a un rey. Pero David decidió ir con Dios desde el principio y todo le iba bien, hasta que un día apartó su mirada de Dios. Pero mira que David después regresó y todo el salmo cuenta la vida de David, los pecados y las victorias, para nosotros no cometer los mismos errores. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la tarea que tenemos de ahora en adelante? ¿Qué tarea tenemos nosotros? Matar el gigante. Yo estaba pensando en un ejercicio, pero no sé cómo hacerlo. Yo estaba pensando, dije, ¿será que la iglesia podrá entender mi mensaje? ¿Cuál sería? Que cada uno de nosotros, ¿verdad? Viene con un problema. O sea, todos nosotros que entramos por esa puerta aquí nos sentamos, tenemos una batalla allá afuera por luchar, tenemos un hijo por conquistar, tenemos muchas cosas que nos tiene como que un poquito bajo de ánimo, que nos tiene pensativo, que el enemigo todos los días te lo va a poner para que tú te sientas así, que tu salud, que esto, que las noticias, que la economía, que esto. Entonces vamos a hacer algo. Yo quiero que todos se coloquen sobre sus pies, coloquen una silla adelante, que ese va a ser especie como de ese Goliat. Pero ese Goliat, y qué casualidad que Karen escogió la canción ayer. Cuando Karen escoge la canción ayer, yo enseguida dije, o sea, todo va coincidido. Yo creo que tú coloques como una silla, que tú mires, ese es el Goliat. Ya tú sabrás cuál es tu Goliat. O sea, cuál es tu problema. Quitemos ese Goliat. ¿Cuál es lo que tú tienes? Sí. Ya usted. Cuando yo diga uno,
Usted va a rodar un poquito la silla como que el primer paso que di. Cuando yo diga 2, usted va a seguir rodando la silla. Sin partir la silla, por favor. Con 2 o 3 pasos que dé, porque se va a seguir preparando. Y cuando yo diga 3, usted va a obtener la victoria. Va a quitar esa silla que le va a dar el paso y usted va a pasar. Quiere decir que la victoria, eso es un ejemplo que vamos a vivir, porque eso se va en las cosas terrenales, se vuelven también espirituales. Entonces nosotros vamos a quitar ese Goliat, vamos a quitarnos esa carga. De pronto hay un proyecto que tú tienes y está ahí, el Goliat te dice no va, pero Dios dice que sí va. Ese proyecto que tú tienes, esa salud, esa cosa que te está colocando, que te está afectando, y el enemigo dice, te vas a estar enfermo siempre. El enemigo vas a decir, hoy no, porque ya este Goliat se va de mi vida. Amén. Se va de mi vida en el nombre de Jesús. Y como David decía, con espada y jabalina, pero más yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.